para ir cerrando lo que quedó pendiente el año pasado, creo, ¿no? Del libro de los Hechos. Y vamos a tocar uno de los penúltimos capítulos. Porque el último, hermano, es un gran capítulo, quiero decírselo, con una gran enseñanza que quedó pendiente, porque ahí se le pone el punto y coma del capítulo 28. En una ocasión llegó un predicador a una iglesia numerosa y le dijo: pónganse de pie, dice el predicador, y le dice a todos: abran su Biblia en el capítulo 29 del libro de los Hechos. Todo el mundo buscando el 29, se volteaban y decían: pero 29, la mía no tiene, ¿verdad? Sí, pero no, es que lo que sucede es que el punto y coma lo escribimos nosotros. Es nuestro tiempo de escribir el 29, 30, 31 y en adelante, porque la iglesia de los Hechos, hermano, fue una iglesia que podemos notar nosotros que fue dirigida bastante por el ministerio del Espíritu Santo, que empieza el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, esa es la importancia de atender, de no ignorar al Espíritu Santo y lo que revela y lo que Él hace. Lo hace. Me llamaba un varón el otro día y me decía: ¿qué piensa usted de los actos de fe? Y yo le digo: pues depende. Si resultan, son de Dios, y si no, pues fue la emoción del varón. Así de sencillo, le digo. Pero hay actos, le digo, de fe que no son dañinos, que no comprometen a la gente y que deben de ayudar a activar la fe, activarla, porque la fe tiene que activarse. Y se puede, hermano, como un símbolo, es bíblico hacerlo. No necesariamente significa que todos los actos de fe tienen que estar con un respaldo bíblico, porque era la cuestión que me hacía a mí. Pero no hay una base bíblica. Yo le pregunté inmediatamente, le dije: ¿tú crees que es pecado fumar? Pues sí, dame el verso. No, pues no hay, exactamente. Entonces no hay un verso que hable directamente, pero sí indirectamente hablando habla del asunto. Y así usted lo va a mirar en la Biblia. Y muchas se ahogan, hermano, en el texto y el contexto, porque dicen que si no hay texto y contexto es un pretexto, ¿no? Y yo fui enseñado en esa línea también. Yo vengo de la línea bautista conservadora, quiero decírselos. Ser un bautista conservador, hermano, solamente nosotros entendemos eso. También estudié todo lo que es la teología bautista y todo lo demás, hermano, así es que no crea que soy ignorante de toda esa corriente, desde luego que la conozco. Pero cuando el Señor me llevó a mirar la revelación de la letra, el rema, entonces se hizo un conjunto de letras rema para no ignorar al Espíritu Santo. Quiero decirle que el Espíritu Santo está activo más que nunca hoy que antes, hermano. No podemos nosotros pretender decir que no hay revelación, que no hay iluminación, que no hay manifestación del Espíritu, que todo lo que pasó en el principio fue para la iglesia de los Hechos y nosotros ya no somos la iglesia, pues. Tal y como le dije a un hermano pastor bautista en una ocasión que me confrontó y me platicó y me dijo: pastor, pero es que eso ya pasó. Mira 1 Corintios capítulo 12 verso 12. Yo le digo: sí, pero lo perfecto todavía no ha venido, pues. La profecía va a pasar, las lenguas van a cesar y la profecía va a pasar, correcto, amén. Cuando venga lo perfecto, ¿ya estamos en perfección? No, véase, tóquese, usted sigue siendo imperfecto igual que yo. ¿Me explico? Cuando venga lo perfecto es cuando el Señor establezca su reino. Y ni siquiera va a ser en el milenio, quiero decírselo, porque va a ser cuando el Señor establezca en las naciones, en el nuevo mundo, lo perfecto, que va a ser en el reino eterno. La tierra va a ser juntada al reino eterno. El reino milenial simplemente es una era de aprendizaje y, desde luego, de sujeción al reino de los cielos. Pero aún en el milenio va a haber rebelión. Si no fuera a haber rebelión, entonces ¿por qué Satanás, cuando es soltado el pozo del abismo, regresa con los peores guerreros contratados de los confines, óigame, del universo, a pelear contra el Señor y contra sus santos que están en la tierra en una era milenial? Desde luego, el niño dice que muera de 100 años será maldito. O sea, todavía va a haber muerte
y va a haber pecado. Pero cuando eso pase, entonces el Señor establece su reino, llega con poder y establece su reino eterno en la tierra con los salvos. Con los salvos, grábese bien, pero la iglesia está con el Señor en las regiones celestes. Así es que pensemos un poquito. Todo eso yo sé que a veces no es fácil aprenderlo así inmediatamente, pero le comento que sí hay un Espíritu Santo que revela. No debemos de ignorarlo. Y debemos de estar atentos a lo que dicta el Espíritu de Dios y también a la dirección del Espíritu Santo, que Él obra de una manera muy extraña, hermano, muy extraña. Yo a veces le digo al Señor, cuando me ha dado visiones que yo las veo, que de repente suceden al pie de la letra como yo lo vi y las he platicado de hecho le di una a un varón que murió hace poco, un pastor, una palabra aparte del Señor, y se cumplió tal y como se la di. Dios me la mostró, así como se lo menciono. Y a veces yo le digo al Señor, ¿por qué no hablas claro? Pues, ¿no? ¿Por qué tanta codificación, no? Pero así es Dios, lo pone a uno, hermano, a que se ponga a investigar. Y conforme a como lo que uno tenga adentro es el lenguaje con el que el Señor le va a hablar. Así es que no menospreciemos ni los sueños, ni las visiones, ni desechemos, ni menospreciemos las profecías. Al contrario, pidamos al Señor que se acrecente, porque el Señor provoca ciertas situaciones, hermanos, en el hombre para acercarse a Dios. Y yo quiero hablarle un poquito sobre eso, porque Pablo, a pesar que era un gran siervo del Señor, tuvo que ser o atravesar por aflicciones. Y capítulo 26, este es el 27, hermano, seguro que sí. Bueno, este es el 26, ya, es que empiezo del 26 al 32. Vaya conmigo ahí, por favor. Y usted va a mirar que ahí dice que Pablo va camino, mientras me das unos pocos de monitores, hermano. Verso 32 dice: y Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado a ¿quién? Al César. Apelar al César era un derecho romano de aquel entonces, hermano. Y desde luego que el César no estaba, hermano, en provincia, estaba en Roma. Entonces Pablo iba camino a Roma, pero durante su caminar tenía que pasar por las aflicciones que iban a traer las manifestaciones de las que yo le hablo. Y le voy a adelantar algo. Muchas de las veces las aflicciones son provocadas por el Señor en propósito para traer revelaciones. No podemos desechar nosotros ese contexto tan importante de entender que hay un movimiento espiritual que abre los cielos cuando tú estás afligido. Es increíble cómo a veces, hermano, el hombre necesita ser afligido para oír a Dios. Me quedó bien marcado en una ocasión, siendo yo un niño espiritual, año 1987. Estaba yo todavía en la iglesia bautista, pasó una hermanita que se había alejado del Señor. Y cuando llega la hermanita que se alejó del Señor, dio por causa de mi pastor su testimonio. Ella traía una raya aquí, mire, traía una blusa que se le mostraba una raya aquí. Aquí se le miraba la raya que la habían cosido, todavía se le miraban los hilos, así pues, cosida la señora. Y el testimonio de ella me quedó bien marcado porque a mí me impresionó mirarle la herida aquí, hermano, y lo que ella mencionó, sus palabras. Ella dijo: me alejé del Señor, pero ahora entiendo cuán importante es buscar de Dios. Siento que hoy estoy más cerca de Dios que antes. Hermano, pregunto yo, ¿por qué el hombre busca que Dios lo aflige para que entienda que le tiene que buscar sin aflicción? ¿Y por qué a veces Dios, para que
podamos crecer en la fe, en el creer, tiene que meternos aflicciones. Y andamos, pero afligidos, eso sí, conectados con Dios. Ahora, cuando el creyente no entiende la aflicción y se desconecta, entonces se pierde en el camino. Pero la mayoría que yo he visto han sido personas que se han conectado con el Señor más en las aflicciones. Es cuando se recuerdan que deben de buscar más de Dios o depender más del Señor. Por ejemplo, cuando les dio el COVID a muchos hermanos. Ay, papá, Señor, por favor, no me lleves, hermano. Le garantizo que sintieron, mire, no le voy a mentir, yo tengo que ser franco con usted. Hermano, estuvimos tan cerca de la muerte cuando nos dio el COVID a nosotros, a mí y a mi esposa, en la casa, nosotros ahí, viviendo nuestra experiencia, que solamente el que la vivió sabe, hermano, oliendo la muerte. Yo estuve enfermo cuando fui un jovencito. A mí me reventaron unos jóvenes por andar de travieso los pulmones, a pedradas, unas pedradotas así, por enfrente y por atrás. Y yo no me di cuenta que me habían reventado un pulmón. Así es que usted ya sabrá lo que sucede después de que le revientan a un pulmón. Yo seguí normal, hermano, con la gran tunda que me pegaron los chavos esos. Y yo seguí normal. Me fui una vez a jugar básquetbol con mis amigos y ahí quedé tirado, no podía respirar. Mi madre me llevó al médico y el médico le dijo: llévelo inmediatamente al hospital porque este muchacho se le está muriendo. Me acuerdo que le dijo, yo estaba ahí, pues a mí me estaban atendiendo el médico, ¿no? Me llevaron al hospital, me pusieron un sedante que no sirvió para nada y me metieron una jeringa de este vuelo, hermano, no le miento, así estaba el jeringón, así de grueso, exactamente aquí, por aquí, la metieron, ya sabrá, y luego la hacían, ¿sí? Me aventé 3 meses en cama sin poder moverme, 50,000 de miligramos de penicilina todos los días, por eso no le tengo miedo a las inyecciones. Y un montón de pastillas, hermano. Me dio tuberculosis. Tenía mi plato, mi vaso, mi cuchara, tenía todo lo mío, hermanos. Aparte, tardé 1 año en recuperarme. 1 año. Entonces yo sé lo que se siente, hermano, estar así. Sentí la misma experiencia cuando me agarró el COVID a mí, de la forma que me agarró. Me atacó los bronquios. Pero le voy a ser bien franco. Hermano, yo sentía una gran necesidad de orar. Yo decía, Señor, qué lindo esto. Que oraba yo, hermano, ahí en ese momento, en las aflicciones. Porque eso, hermano, de alguna forma, Dios lo permite para provocarte a que busques su presencia. Y porque a veces se nos olvida buscar a Dios. Estamos tan bien que nada nos falta, nada nos duele y nos olvidamos del compromiso con Dios y ya no le buscamos. Y entonces Dios viene y mete la aflicción y te empieza a afligir. Le voy a decir que Pablo, hermano, siendo siervo del Señor, en propósito nos revela este punto tan importante. Las aflicciones de Pablo camino a Roma. Hechos 26:32 se lo leí, ¿no? Él va camino a Roma, pero introduzcamos rapidísimo al capítulo 27. Y usted va a mirar que es evidente bíblicamente, para comenzar, porque es un punto muy importante que aclarar, que no fue Pedro el que estuvo en Roma, sino el apóstol Pablo. Y que los huesos que ellos tienen abajo de la basílica, en algún lugar ahí en las catatumbas, hermanos, no fueron los huesos de Pedro, el primer apóstol que dicen ellos. Por cierto, ¿verdad? Aclarando. Algunos aseguran que Pablo fue arrebatado. Yo he escuchado esa tesis sin ver muerte. Para mí es evidente de que Pablo fue ofrecido como ofrenda de libación. Él mismo lo dice. Y cuando yo reviso lo que es la ofrenda, hermano, de libación en la Biblia y tradicionalmente hablando, yo puedo entender de que se refiere a un derramamiento que lleva especialmente o específicamente, mejor dicho, a la muerte. Da un poco más de monitores, hijo, no me oigo. Entonces yo quiero que usted vea cómo Pablo va camino a Roma por su apelación. Él, hermano, empieza a mirar aquí en el verso 27:1.
note lo que dice: cuando se decidió que deberíamos embarcar para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos en un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Ahí está, embarcándose en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco Macedonio, de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí, dice, partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a la costa de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Ahí el centurión hay una nave alejandrina que iba para Italia. Le estoy narrando para que usted vea que ahí está. Y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Genido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces Pablo va camino a Roma, pero en medio de, diga conmigo, dificultades. Mire, no importa que el hombre haya sido siervo de Dios, tenía dificultades. Primero iba preso y después, aparte de ir preso, con dificultades. Es como, hermanos, si aún en eso el enemigo supiera que Pablo iba a hablarle al mismo César del evangelio. Es como si el enemigo supiera que Dios tenía el propósito que tenía con Pablo y activaba los vientos para que le fuera difícil al apóstol Pablo hasta naufragar, como fue lo que sucedió. Pero quiero que sigamos adelante y podamos entender el por qué tenemos que reconocer que aún en medio de las dificultades debes de estar listo para escuchar a Dios y las revelaciones del cielo a tu vida. En esta experiencia, hermano, Pablo nos enseña que Dios no te va a dejar solo jamás. ¿Cuánto lo creen? Miren lo que empieza a suceder. Cuando ya había pasado Hechos 27:9, mucho tiempo, y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, ya Pablo les amonestaba a quienes lo llevaban preso, diciéndole: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. Miren lo que Pablo miró, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. ¿Cómo se llama eso? Revelación. De lo que no se conoce, el Señor le estaba revelando a Pablo de las cosas que iban a suceder. Hermano, cuando le avisan a uno que viene el trancazo, ¿quién no se prepara? ¿Verdad? Solamente sería un tonto el que no se prepare. Lamentablemente Pablo no estaba en condiciones de decidir qué era lo que iba a hacer, pero iba en un propósito, hermano, afligido por Dios. Y el enemigo le hacía más cargada el peso, hermanos, por causa de la situación que tenía y la que tengo yo con los monitores también. Aleluya, lo del Señor. Entonces yo quiero que usted vaya captando que aún en medio de las dificultades, Dios no te va a dejar solo, te va a abrir el cielo. Te toca a ti aprender a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en dificultades, hermano? ¿A dónde recurres? ¿Al hermano o al Señor? Muchos recurren primero al hermano, que miran más espiritual, o a la hermanita, o al hombre, hermano, antes de ir con Dios. Cualquier situación que sea, primero debes de tomar en cuenta que el cielo se tiene que abrir a tu favor. Aún en medio de dificultades debes de comprender que Dios se va a revelar a tu vida,
nomás tienes que estar atento a cuando Dios se manifieste. Te desconectas de Dios, no viene la palabra. Por lo menos a ti no, porque Dios va a hablar, seguro que va a hablar, pero puede que no le entiendas. Y Pablo tenía una revelación en medio, hermano, de un naufragio, en medio de una situación. Él sabía, porque había recibido del cielo la revelación, hermano, de que no iba a estar solo ni que estaba solo. Dios le había hablado. ¿Quién no se mueve con convicciones? ¿Era un hombre de experiencias Pablo? ¿Sí o no? Lo era. Tenemos que aprender a ser gente, hermano, de experiencias, creer en lo sobrenatural, promover lo sobrenatural, recibir lo sobrenatural, vivir lo sobrenatural, pedir lo sobrenatural, pedir la visitación de Dios. Debemos de ser personas que pidamos, hermanos. Entonces, la necesidad hermano, de muchos impedirá, póngale la S por favor, que les llegue el mensaje del cielo, y tendrán que sufrir las consecuencias por no aprender a escuchar la voz de Dios en medio de dificultades. Mire qué peligroso es darle de espalda al Señor cuando estás en aflicción, porque muchas veces el Señor permite o provoca las aflicciones en propósito para que tú puedas afinar tu oído y puedas ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Se lo cuento, es cuando más, hermano, uno se sensibiliza, porque las mismas aflicciones y a veces el dolor provoca que uno se vuelva más sensible. Aún las pérdidas provocan que, hermano, nos volvamos más sensibles al Señor. Capítulo 27, verso 11 dice: pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. No le creyó que venía pérdida, que venía, hermano, aún hasta el riesgo de que se perdieran las vidas en el mar. Y como el puerto no era adecuado para invernar, teniendo un lugar donde, hermano, un puertos buenos, hermanos, él decide mejor continuar su viaje. Dice: la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sudeste, y pasar el invierno en esa región. Pero bueno, la necesidad de muchos puede que les impida, la aflicción de muchos puede que les cierre el oído en vez de abrírselos. Pero yo creo, hermano, que cada vez que tú pases por una situación difícil, la pregunta es: Señor, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la razón? No te pongas a decirle: ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Si mira, yo doy como el fariseo los diezmos cada semana. Yo sirvo. Pablo también. Pero mire cómo iba el hombre preso y camino a ver al César, hermano, en aflicciones provocadas posiblemente, hermano, por Dios. Porque la aflicción, voy a decirte algo, lo repito nuevamente, va a fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Hermano pastor, usted está diciendo que hay que sufrir para poder ser más espiritual. Sí, súfrale. Si usted cuando se enamoró de su chamaca, no me va a decir que no sufrió cuando le dijo: ya no quiero seguir contigo porque la verdad no me convienes. Ay, se ponía a llorar el varón, ¿o no? A moco tendido, hermano, ahí estaba suplicándole. Antes no había textos de seguro, hermano, ni celulares, pero de seguro que le iba y le visitaba, y ahí estaba. Algunos hasta borrachos llegaban a suplicarle a la mujer que no los dejara. ¿Cómo se llama eso? Amor. Pablo dijo que el amor es, dígalo más claro, el amor es, vamos, dígalo, el que verdaderamente está enamorado tiene que aprender a sufrir. Porque eso consolida, te acerca más a valorizarlo todo. El que le dice a la mujer, o la mujer que le dice al varón: ah, qué bueno que te vas a ir, me voy de viaje y qué bueno que te quedas solo.
Ay, Dios del cielo, hay que evaluar el amor ese, ¿verdad, hermano? Pero sí, Pablo mismo lo dijo, que es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas, vamos, dígalo conmigo, muchas aflicciones. Y que es necesario que la iglesia termine de sufrir lo que queda de las aflicciones de Cristo. Hermano, yo he escuchado todo lo contrario a lo que le estoy enseñando hoy. ¿Un evangelio fácil? Pues claro, fácil. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie, pero por lo bueno se sufre. No hay sufrimiento, no se valoriza. Después se desprecia y se tira, desde luego que sí. Pero cuando tú tienes ese sentir y la disposición de sufrir, hermano, por perseverar hasta que alcances, vas a tener que aprender a padecer dolores. Y la Biblia dice claramente que toda lucha y toda aflicción lo que provoca en nosotros es un mayor peso de gloria. ¿Qué significa eso? Que nos hace crecer, hermano. Por eso es necesario que a veces pasemos por momentos difíciles. Usted no debe ponerse triste cuando esté, hermano, en aflicción. Dele gracias al Señor, porque a lo mejor el Señor vio que se le estaba alejando, se le estaba yendo, y el Señor le metió fuego para que se recuerde que tiene que estar cerca del Señor. Cuando Dios te hable, detente, o tendrás que enfrentar al Euroclidón, hermano. Son vientos que se activan, hermano, que traen destrucción de barcas, a veces hasta de familias enteras. Especialmente cuando surge la necedad, cuando no hay una compatibilidad en el hogar. Quiero aclarar, a veces, hermano, surgen descalabros de barcos, familias enteras que se van a la deriva por causa de la necedad de uno, como este centurión. No quiso escuchar a Pablo, hermano, que se detuvieran, a que embarcaran, que en el puerto que el Señor les proveyó, buenos puertos. Y que no, vamos a continuar, vamos a seguir. Nosotros le entramos, y Pablo les previno, pero ellos no quisieron escuchar al hombre que tenía la revelación. Y entonces surge el descalabro. Noten bien lo que dice aquí, Hechos 27:13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave, note bien, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, sin ninguna dirección, ninguna guianza. La guianza estaba antes, cuando el Señor habló a tiempo, ¿correcto? Pero estos hombres pagaron las consecuencias, hermano, por no haber escuchado y haber tenido la necedad de rechazar al que tenía la alerta, la revelación de Dios. Vea lo que dice aquí, verso 16. Navegamos al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad, y pudimos sujetar el equife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga. ¿Cómo se llama eso? Pérdida. Y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave, como si ni el sol ni las estrellas aparecieran por muchos días. Y una tempestad no pequeña se abatió sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando, hermanos, toda esperanza de salvarnos. Mire, todo esto lo pudieron prevenir. Solamente bastaba quitar la necedad del corazón y oír
al que tenía revelación para evitar las pérdidas. Por favor, tome un ejemplo, hermano, que a veces Dios habla a tiempo, como alguien que dice por ahí, creo que un canto que Dios habla a tiempo, ¿no? Algo así, creo conocerlo. Porque así es Dios. Dios no te va a abandonar en una dificultad. Lo que tienes que aprender es a afinar tu oído y conectarte con el Señor para ver por dónde es que Dios te va a dar la respuesta y te va a hablar, estar atento a la respuesta. ¿No estás atento a la respuesta? Vendrá el descalabro y tendrás que tener pérdidas. Y muchas, hermanos, personas pierden propiedades, carros, familia, relación con Dios, pierden todo, hermano, a veces hasta la vida. Cuando tuvieron el tiempo de escuchar una palabra, ¿te habla Dios en una dificultad o no te habla? ¿Te habla o no te habla? Dios te habla. ¿Te ha hablado Dios en una dificultad? Sí, te ha hablado. ¿Nos ha hablado el Señor cuando estamos en dificultad? Sí, nos ha hablado el Señor. Que algunos no le entiendan porque posiblemente tengan que trabajar la necedad del corazón, eso es otra cosa. Pero de que Dios habla, hermano, Dios habla. Te puede hablar a través de una circunstancia, una palabra profética, te puede hablar a través de un sueño, una visión, te puede hablar a través de una predicación, de una radio, donde quiera. Dios no se limita para hablar. Pero Dios nunca te va a dejar solo en una aflicción. Te va a hablar antes de que venga la pérdida. Mire, cuando usted empiece a mirar en situaciones adversas que está teniendo pérdida, aprenda a detenerse. Deténgase. Cuando Dios le esté hablando, deténgase. Recuerde que Dios le habló. Deténgase antes de que pierda todo lo que lleva en su barco. Al final, Pablo dijo, tenemos el riesgo si continuamos hasta de perder la vida. ¿Cómo se llama eso? Dirección del Señor. Detente cuando Dios habla para que no tengas que enfrentar al Euroclidón, un viento del sur, hermano, que trae destrucción de barcos y que trae muchas pérdidas. Si usted es una persona que está afligida, está pasando momentos difíciles y está notando que está teniendo pérdidas, le sugiero que se detenga y vaya a preguntarle a Dios que le hable para que le dé dirección, o puede que el Señor aquí en este mensaje le esté dando la respuesta. Haga a un lado su necedad, deje que el Señor abra sus oídos y le dé dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y se salve, porque va a haber pérdida. Mire, pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida. Por eso Pablo, camino a Roma, hermano, tiene que ser afligido, porque va a ser un modelo aún para nosotros, la iglesia del Señor. Entonces la advertencia llegó a tiempo, pero no hubo quien escuchara a un afligido, porque es lo peligroso, hermano, también. Mire, Pablo iba preso, pero tenía revelación, como Daniel en el pozo de los leones, ¿correcto? Quiero decirle algo, hermano. A veces nosotros no somos sabios y no tenemos esa sensibilidad espiritual y la sencillez de aprender de los afligidos. Pero quiero decirle que si se puede aprender de alguien, se aprende de un afligido. Del afligido usted puede aprender qué va a hacer para que usted no lo haga. O puede aprender porque aún en medio de su aflicción, porque está sensible con Dios, puede que Dios hable más por un afligido que por alguien que no está afligido. Pregúntele a Jeremías, cuando estaba en la cisterna. Él solamente se la pasaba, hermano, en las cisternas. Jeremías, afligido, profeta que fue designado a las naciones desde el vientre de la madre, pero pasó en las cisternas, hermano, profetizándole al pueblo. Y tenía revelación. Y nosotros a veces vemos personas afligidas y no aprendemos de ellos, y hay que aprender de ellos. Tiene mucho que enseñar. Hechos 27:10, diciéndoles: amigos, el afligido hablando, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. Vea lo que dice, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras
¿Cómo se llama esto? Diga conmigo, revelación. Un afligido con revelación. Un afligido, hermano, que tenía la palabra para evitar pérdidas de cargamento, de nave y aún de la vida. Hay que ponerle oídos a los afligidos. Por algo están afligidos, hermano. Es posible que estén siendo ajustados o que vayan en un propósito para modelar a otros, hermano. ¿Qué sé yo? Puede ser, pero sucede. Hay que prestarle la atención. ¿Correcto? Hechos 27, 21. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, ¿qué dice? Deberían de haberme hecho caso y no haber zarpado, bola de necios, rebeldes, insujetos, faltos de relación, incircuncisos de oído. Todo eso se lo agregué yo, hermanos. Y más que podíamos agregarle. ¿No le ha pasado, hermano, que hay una persona que usted mira que entra en una situación difícil, le aconseja y muchas veces hace lo contrario? Y después vienen llorando: ay, hermano, es que mire que esto. Y ganas dan de decirle para que se le quite. ¿Me entiende? ¿Por qué no acepta el consejo a tiempo? ¿Por qué no toma dirección? ¿Por qué no aprende a oír antes de que vengan las pérdidas? Ya cuando está en el sufrimiento extremo, ¿ya para qué? Ganas dan de decirle: hermano, está bien, súfrale mucho, nomás aguante, porque después de que pase esta lucha le viene otra más grande, pero primero le viene un elim, un reposo. ¿Sí? Es como Israel saliendo de Egipto, viene Faraón atrás de ellos, hermano. Dios sobra, les cierra el mar rojo y todos hacen fiesta, aleluya, agarran el pandero, hermano, y empiezan a danzar las mujeres y empiezan a cantar: ha echado a la mar los carros de Faraón. ¿Correcto? Pero ¡pum! Inmediatamente se enfrentan a su realidad, que todo es desierto. Dicen: ahora, allá teníamos ajos y pepinos, esclavos, pero teníamos que comer aunque sea ajos y pepinos y calabazas. Y ahora y van y terminan en una tierra que se llama Mara. Una vez conocí una hermana que se llamaba Mara. Dije yo: ¡ala! Mara. Con que no sea igual que su significado, ¿verdad? Que a veces los papás le ponen nombres a sus hijos extraños, hermano, raros, más cuando no conocen su significado. Mara significa amargura. Y llegaron a amargura, hermano, Israel, y ahí estaban quejándose que porque no tenían que beber, y hermano, porque el agua estaba contaminada en Mara. Y aún ahí el Señor le dijo a Moisés que hiciera, echar un tronco para que el agua se endulzara y se purificara y el pueblo pudiera beber. Pero estaban amargados, pidiendo regresar a Egipto, hermano. Porque la gente no entiende que cuando Dios te mete en una aflicción, te libra de algo y te hace crecer, pero te va a confrontar a otra más grande. Pero vas a tener tu Elim, lugar de palmeras. Es muy simbólico, Elim, porque después de Mara sigue Elim, hermano, que es el oasis en el desierto, donde hay agua. Hay 70 palmeras, número de discipulado. El discípulo no se quiebra fácilmente con los vientos, porque su raíz profundiza en la doctrina fundamental primeramente. Antes de crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Y 12 fuentes que le ministraron a Israel de aguas, hermano, que es el número de gobierno, donde Dios ministra a través del 12 constantemente en la Biblia. Usted lo va a mirar ahí. Ya después empieza la batalla, la guerra. Pero le repito, cada vez que usted entre en una aflicción, no llore, no chille, no sea cobarde. Dele gracias al Señor, porque por algo lo está afligiendo el Señor. Es posible que usted sea uno de esos escabullizos que se le quieren escapar al Señor, y han sido de esos que escapan y escapan y escapan, y de repente el Señor ¡brum!, lo atrapa. Dice: ahora sí, no te me vas a ir. Ahora vas a saber lo horrendo que es caer en mis manos. Ya que no quisiste estar bajo mis alas, ¿me entiende? Bajo mi abrigo,
ahora te voy a tener en mis manos, no dice mano, manos. Y es cuando el Señor empieza a tratar, hermano, al creyente con dolor. ¿Qué produce el dolor? Un amor genuino. Porque si perseveras, amas al Señor. Si no perseveras y te le vas, es mentira que amabas. El que no aprende a sufrir por amor, no ama. Aleluya. Si no, acuérdese cuando usted se enamoró. Espero que siga enamorado todavía, ¿no? No vaya a ser como esa anécdota que me contaron un día, hermano, del recién casado. Llegó con la mujer a la cama y le llevaba desayuno y cafecito y le dice, ¿cómo amaneciste? Le dice, con cafecito, ¿no? Y desayuno. Ya pasaron 10 años, llegó otra vez sin desayuno y café. Dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Espero que mantenga el amor, que aprenda a entender que a veces se sufre. Por eso yo no acepto el consejo de un soltero. El soltero primero que se vaya a casar. Primero, jamás acepte el consejo de un curita que no esté casado. Mándelo a casar primero. Eso no se aprende en libros, hermanos. Amén. Eso se lo doy de pilón. Deberían de casarse los curitas ya que están ahí haciendo su rollo, ¿no? Vamos rápido. Note cómo escuchar a tiempo puede evitar la pérdida y no hacerlo tener pérdidas. 22, 27, 22. Estamos recorriendo el 27. Pero ahora os exhorto. Ahora viene la exhortación. No escucharon. Ahora viene la exhortación en medio de la lucha. Es la segunda oportunidad. Note bien, hermano, que Dios te da. No oíste para prevenir, ok. Ahora en medio de la lucha, deja tu orgullo, tu soberbia, tu necedad, tu rebelión y abre tus oídos y tu corazón para escuchar el consejo. Vea, para prevenir por lo menos la pérdida de la vida. Y cuando hablo de la vida, yo creo que usted entienda que ahí se pierde hasta la vida espiritual. Si no, pregúntale, hermano, a la iglesia de la Odisea. Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de qué. Y de la carga, y del barco, y de las pertenencias. Pero se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si se hubiera seguido la dirección del Señor cuando se habló. Note bien, no habrá pérdida de vidas entre vosotros, sino del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermano, él no era el capitán del barco. Él era un preso que el Señor lo puso de capitán al afligido, ¿no? Vea. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como me lo dijo. Y aquí agrego mi comentario, ¿no? Hay que prestarle atención a los afligidos. O sea, no juzguemos al que cae, hermano, de repente en una prisión, ¿no? Que a veces, ¿para qué le cuento? Experiencias, hermano, tan terribles. Pero hay personas, hermano, que aún literalmente hablando, el Señor, mire, los tendrá que mandar a prisión a ajustar su vida. Yo le he contado varios casos, pero le voy a contar uno que me contó el doctor Manuel Álvarez, de otro varón que estaba dando su testimonio en una iglesia, y cuando se bajó lo estaba esperando ya la ley. Digo, ¿tienes un testimonio de que hiciste esto? Sí. Ok, a ver, a ti te andamos buscando. Y lo metieron preso. Hay personas, hermano, oiga lo que le voy a decir, que viven tan desordenadamente que cuando se abre el cofre de su carro, ¿cómo le llaman eso? La guantera.
han acumulado tickets de tránsito, que ya tienen un altero, abre la guantera y se caen todos los tickets. Y después no hayan qué hacer. Y los meten presos. No crea, el pasado alcanza tarde o temprano a una persona. Dios perdona el pecado, pero hay cosas que a veces el Señor permite que te alcancen para ajustarte y a la misma vez llevarte en propósito. He conocido personas, hermano, que fueron delincuentes, que fueron posiblemente pandilleros, fueron personas que estuvieron en asuntos malos, que terminaron predicando en las cárceles, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Y son predicadores de cárceles. ¿Cómo se llama eso? Privación de la libertad, pero a la vez es aflicción. ¿Tienen o no tienen palabra? ¿Pablo tenía o no tenía palabra cuando estaba en Filipos? Hermanos, le pregunto. Estaba cantando: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. ¡Pum! Hermano, se rompen las cadenas. Ahí estaba Silas con él. Y todo el mundo se asustó porque tenían palabra. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba preso? Predicaba. Yo aclaro el punto, hermano. Yo sé que hay que visitar a los presos como un acto de buena voluntad. Como seres humanos, cayó alguien preso, pero yo no comparto la idea de que tengamos que ir a visitar a los presos, hermano, porque allá en la cárcel todos son inocentes. Todo el mundo es inocente. Los mira usted mal encarados, hermano, presos. ¿Y qué hiciste? Nada, me llevaron por equivocación. Y tú también, soy igual que él. Estoy por equivocación aquí. Todos son presos equivocados, hermano. Y están llenos. No voy a decir que los voy a juzgar por los tatuajes, pero lamentablemente los tatuajes a veces enseñan lo que hay en la mente también de la persona. Por favor, no vaya a pensar usted que una persona en Cristo Jesús puede libremente irse a poner una marca en su cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, porque sería algo muy insólito de aceptarle. Como un pastor que se puso 2 manos, hermano, en su cuerpo acá atrás y dijo que esto no había problema, que estaba diciendo que estaba unido con Dios. Pero la Biblia habla que no habrá quien se marque, se tasajea o se tatúe el cuerpo, porque es abominación a Jehová vuestro Dios. Yo estoy hablando en Cristo. Yo te hablo de aquel que usted viene todo tatuado, hermano, ya del mundo. Pues yo le entiendo. Yo tengo muchos amigos que no les queda una parte donde más tatuarse. Yo entiendo. A menos que el Señor haga un milagro, como lo hizo en una iglesia de Praise Chapel allá en California. Cayó una unción tan grande que los que estaban ahí adorando al Señor empezaron a notar que los tatuajes empezaron a desaparecer. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Se lo comentamos a una persona que no conoce a Dios, va a decir: esta gente está loca. Pero hay gente que tiene testimonios de que los tatuajes, milagrosamente hablando, fueron limpiados. ¿Me explico? Como un amigo que estamos predicando una vez en las calles, hermano, y de repente se pusieron unos contrarios a ofendernos y diciendo un montón de cosas, que ellos adoraban a la mamá de Dios, usted ya sabe, ¿no, hermano? Y a Cristo, el Cristo. Y el hombre estaba todo tatuado. Dice: tú adoras a la Virgen, le dice, y al Cristo crucificado. Sí, a ese yo lo adoro. Ok, se abrió, hermano, se quitó la camisa. Le decía: adórale pues, híncate, adórale. Y le ponía así, y el pecho. Estaba todo tatuado con usted sabe, tatuajes religiosos, ¿no? Ya no se puede hacer nada, hermano. Hay gente que está toda tatuada. Nomás cúbrase un poquito para que no se le vea tanto, ¿no? No vaya a ser que motive a los muchachos que no entienden esto a ponerse marcas, hermanos, siendo ya cristianos. Que de todo tenemos hoy en la viña del Señor, ¿no? Pero ahí, hermano, en las prisiones hay muchos que necesitan escuchar el evangelio. Pero cuando usted lee la Biblia de Hebreos capítulo 13,
que tenemos que ir a visitar a los presos, estamos hablando de los presos por el evangelio, como Pablo. Que Pablo, cuando fue llevado preso por predicar el evangelio, engendró a Tito, Onésimo, Onesíforo y a todos sus discípulos, que engendró en prisiones. Cuando él fue llevado por causa del evangelio, no por un delito. A veces a los que cometen delitos hay que dejarlos solitos para que sufran y valoricen la libertad, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, los papás alcahuetes les dan dinero en su cuenta para que compren allá sus sopas y no sé qué cosas? Me llamaba un joven que siempre se la pasaba en la prisión, que se congregaba con nosotros. Pastor, me decía, estoy preso otra vez. Y dije, qué gran maravilla que estés preso otra vez. Please, pastor, ponme algo para que yo pueda comprar mi sopa y no sé qué otras cosas más ahí en la comisaría, creo que le llaman así. Y usted sabe, hermano, uno ahí va de buena gente a ponerle, hasta que dije, no más. Me cuesta mucho ganar el dinero para que estos vagos se lo gasten y salgan a hacer lo mismo. Que sufran, que coman igual lo demás ahí que dan con todos los demás, y que aprendan a que cuando están libres valoricen su libertad. Y si no, estamos alimentando futuros presos, como todo el sistema que hay ahorita en toda la nación, hermano, de todos los homeless que tenemos hoy en día y la problemática que estamos lidiando con ella. Hermano, ¿cómo no van a ser homeless si tienen un cheque del gobierno, aseguranza, full cover y todo? ¿Están mejor que nosotros? No. Espero que me entienda, por favor. No quiero decir con esto que no hay que levantar programas de ir a predicar a las prisiones o hablarle a los presos o atender a los presos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengamos el cuidado y la sabiduría de atender a los verdaderamente que están deseando tener un cambio de vida. Y no le crea a todos, porque en la prisión todos cuando salgan van a ser los mejores. No le crea. Ya media vez salen, ya vuelven a ser los peores. Entonces surge la necesidad de la guianza del barco a través del consejo. Regresamos rapidísimo al tema. Hechos 27-26. Tenemos que encallar en cierta isla, dice, pero tenemos que encallar en cierta isla. Llegada la CC, espero que usted pueda descifrarlo mejor que yo. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Temiendo que en algún lugar fuera a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. ¿Qué surge la necesidad de qué? Aprender a escuchar lo que tienes que hacer. Hermano, por favor, si estás afligido, aprende a escuchar. Te conviene escuchar el consejo que te va a dirigir. Surge la necesidad de la guianza del barco a través del consejo. Ahí va. 26. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriaco, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a la tierra. Y echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, etcétera, etcétera. Y entonces temieron, pero surgió la necesidad, hermano, de que tuvieran que escuchar. Esta vez ya escucharon. Note bien, esta vez sí escucharon. Le pongo esto para que vea usted que esta vez sí escucharon, porque este es el prototipo de los que al ver la aflicción y los naufragios de un barco, lo primero que hacen es abandonarlo en vez de seguir la guianza de los que tienen revelación, hermano, porque hubo gente que quiso tirarse de la nave. 30. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife del mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión, vea bien, y a los soldados, si estos no, quítele todo el resto, hermano, la N y la HEO es hechos, permanecen en la nave. Si estos no permanecen en la nave, no podrán salvarse. ¿Cómo se llama eso? Permanencia. ¿Qué hacen muchos cuando entran, hermanos, en aflicciones? Están teniendo pérdidas y todo, terminan ahorcándose. ¿Sabe qué hacen? Abandonan la nave. ¿Cuál es la nave? La iglesia. La iglesia. Abandonan el consejo, no solamente, abandonan la guianza y luego finalmente terminan abandonándose
la iglesia. Y Pablo, que tenía revelación, les dijo: si estos no permanecen, no echan raíces, pueden ser un Jonás en su barco. Aunque Jonás lo tuvieron que sacar, ¿no? Pero ahora les decían: ahora tiene que permanecer, porque si no permanecen. Entonces los soldados, ¿qué dice que hicieron? Cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. ¿Cómo se llama eso? Es la segunda oportunidad para que escuches la guianza del Señor. Note cómo es importante crecer en fe. Antes el centurión no le creía a Pablo, pero su fe aumentó para prestarle atención. Hechos 27:33. Hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Escuchen mi consejo, señores. No se hagan los locos. ¿Quieren evitar pérdidas? Escuchen el consejo. Lo primero que les dije, no me oyeron. Y miren lo que pasó. Es como si, hermanos, reviviéramos el momento. Y Pablo les dice: este es el segundo llamado. Ya vieron la pérdida. Escuchen. Pueden perder hasta su vida espiritual, su relación con Dios, o a veces, en algunos casos, hasta la vida, hermano, terrenal, física, humana, diría. ¿Cómo le llamamos? Como el pastor que se acaba de suicidar porque tenía aflicciones el hombre. Hermano, qué peligroso es a veces hacerle caso al pueblo. Lo vuelven loco a los ministros. Y hay ministros que lamentablemente no tienen el temperamento para poder sobrellevar y terminan suicidándose. ¿Cuántos casos de ministros tenemos, hermano, que se han suicidado, que aparentemente son grandes cañones en el púlpito, pero que realmente viven una vida, hermano, de fracaso abajo del púlpito? Y es por esa la razón que siempre les he hablado a mis discípulos, a todos, incluyendo a ustedes, que un ministro tiene que aprender a aceptarse como es arriba del púlpito y de la misma forma abajo. Y yo se lo he dicho siempre a usted. Yo grito aquí, grito allá abajo también. Y nadie tiene que asustarse. Porque algunos se asustan, porque tienen la idea que el pastor tiene que ser así medio no sé cómo, hermano. Y como se les ha enseñado, no a muchos. Y que el pastor no es un ser humano, es un esclavo del pueblo y que tiene que aguantar todo. No, el pastor también es un ser humano y tiene carácter y temperamento y tiene boca para hablar y decir muchísimas cosas también, que no está de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que me aprueba eso, hermano. No se olvide de eso, Aleluya. Si no, terminan echándose aún hasta los ministros. Hay pastores hoy en día que se están suicidando por causa de no saber canalizar las situaciones del pueblo. Y yo le aclaro una vez más a usted que los problemas del pueblo son suyos. ¿Dice amén? Cada vez que alguien entra a mi oficina le digo: ¿estás consciente de que tu problema no es mío? ¿Estás consciente? Sí, pastor. Ok, perfecto. Yo no me lo voy a llevar a la casa y voy a tener pesadillas porque usted tenga una situación. No. Usted viene a buscar mi ayuda es porque quiere escuchar un consejo. Si usted no lo pone en práctica, prepárese para perder pérdidas o tener pérdidas, y en muchos casos hasta la relación espiritual con el Señor, que eso es lo que el diablo quiere. Y el consejo viene siempre a tiempo. Ahora, si el pueblo no busca al pastor, pues es porque no le da la gana. Tiene que bajar su orgullo, su necedad o su rebelión, o posiblemente, hermano, tiene que aprender a valorizar el hecho que el Señor les haya dado a quien les escuche y les pueda aconsejar. Pero yo no me voy a suicidar, no se preocupe, hermano, no tengo problema. Yo no sufro, hermano, por cargas de ninguno. Yo lo más que puedo hacer por alguien es orar. Y eso cuando el Señor me lo pone en mis oraciones, lo veo yo así, digo: Padre, te ruego por tal persona, porque uno ve, el Señor le muestra la situación interna de las personas y uno ora por ellos. No va a tocar trompeta: estuve orando por usted la noche. No.
Estoy ayunando por usted. No, no es cierto. No estoy ayunando por nadie ni orando por nadie, hermanos. Si el Señor me lo muestra y usted me pide oración a que yo ore por usted o le aconseje, con mucho gusto lo voy a hacer. ¿No me lo pide? Aleluya. Qué pastor más relajado soy yo, hermanos. Una bendición, ¿verdad? Vamos rápido. Habrá pérdida, ya voy concluyendo. Aún en medio de toda aflicción y situaciones adversas, te conviene no perder tu fe, comunión, relación con tu Señor. Él mandará a su ángel para que te hable y tenga la revelación del futuro. Quítele el 3. Y tenga seguridad en medio de las tormentas. Hermano, no he visto a justo desamparado, decía David, ni su descendencia que mendigue pan. Tienes una aflicción. Lo primero es preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? No, ¿por qué, Señor? No. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me vas a enseñar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Cuál es la razón por la cual me estás metiendo a esta aflicción? Eso es lo primero. Y lo segundo, aprender a permanecer buscando una respuesta de Dios. Y entonces el Señor mandará a su ángel. Le pregunto yo algo a usted: ¿Dios manda ángeles o no manda ángeles? ¿Sí o no? ¿Cómo los manda? Se les va a aparecer. Mire, yo nunca he visto un ángel, pero en 2 ocasiones me han visitado ángeles. Soy franco. Yo la única vez que he visto ángeles es cuando miré el cielo abierto en mis sueños y miré que descendían ángeles con el Señor. Es la única vez. Hace muchísimos años atrás, en experiencias que yo tuve con el Señor. Pero visitaciones 2 veces. Angelicales, palpables, visibles y audibles. A mí no me cuesta comentárselo delante de usted y delante del Señor, porque son experiencias reales. Nada me tocaría a mí con decirle algo que no existe, pero es mi experiencia, hermano. Pero le pregunto yo algo: ¿Dios manda a su ángel o manda ángeles, sí o no, a visitar a su pueblo? Sí lo manda. ¿Cómo lo hace? Muchos han tenido experiencias de que han visto ángeles. Yo nunca he visto un ángel así, hermano. Si lo he visto, ni cuenta me he dado. A lo mejor. Porque Hebreos 13 dice que no nos olvidemos de hospedar o ser hospedadores, porque muchos sin saber hospedamos ángeles. Sin saber. Es como, me pongo a pensar, Abraham, que mira venir al Señor con 2 ángeles, camino a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot, que ya no mira al Señor porque no tenía el privilegio, estaba separado del padre de la promesa, pero le toca por privilegio de la cobertura de Abraham y su relación mirar 2 ángeles, pero ya no vio al Señor, que llegaban a destruir o a ejecutar un juicio. Amén. Dios puede hacer eso, mandar ángeles, hermano, a que te hablen como a Pablo. Pero le cuento que a veces hay que prestarle atención a los sueños. Mire, José tuvo un problema, aunque era un viejito, hermano. Es la cultura, como eso no sabemos cómo funcionaba en aquel entonces, pero yo no le podría dar a mi hija jamás a un viejito de 82 años. Más si tiene 15. No, es la cultura. ¿Usted lo haría? Un viejito ahí todo cascarrabias que apenas me imagino, ¿no? Perdón, con todo respeto lo digo. Y viene y le dice: mi estimado suegro, quiero casarme con su hija de 15. No, yo lo primero que dirían: vámonos, viejo Cusco. Vaya y búsquese una, perdón hermanita, no estoy ofendiendo a los viejitos, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ah? Sí, yo sé, porque la cultura del Medio Oriente. Pero yo no lo haría, hermano. Yo no sé si usted se atrevería. Pero allá en nuestros países, por allá por México, Centroamérica, Sudamérica, hay en ciertas regiones esa cultura todavía. No, yo no podría concebir algo así. No, gracias al Señor que no nacimos en ese tiempo. Pero José, hermano, recibe algo en el propósito del Señor
Y es que un ángel se le metió al sueño. ¿Se recuerda usted? Porque él dijo, no, pues esta muchacha, pues yo me quería casar con una virgen. Ya viejito cascarrabia, se imagina, hermanos. Pena le debería de dar. Perdón, hermanos viejitos. Con todo respeto lo digo. Pero, ¿cómo que se quiere casar? Mire, queriéndose casar con una de 15, hermano, que era la edad que tenía María. Y el viejo todavía considerando, no, yo virgen la quería. Y ahora me sale con que el Espíritu Santo y que, usted sabe, hermano, que concibió, que un ángel llamado Gabriel que le dijo, y ahora ya tiene una pelota y la vergüenza que voy a... ¿Se imagina? Y el hombre a ocultas quiso dejar a María. Pero dice que entonces un ángel del Señor se le metió. ¿A dónde? ¿A dónde? No lo vi. ¿A dónde? Va. Entonces, ¿por qué no cree en los sueños? ¿Quién se le metió en un sueño a José? Un ángel. ¿Quién le habló, Pablo? Un ángel. Hay que prestarle atención a los sueños. No los ignore. Pueden ser sueños de parte del Señor. Yo he tenido sueños, se lo cuento, muchas veces que son visiones en sueños, desde luego, o revelaciones, visitaciones, como usted le quiera llamar, que se han cumplido al pie de la letra como lo he visto. He visto a las personas con la ropa, con las palabras, como le dije el viernes. Hermano, lo he testificado abiertamente porque Dios lo sabe que es verdad. Los he visto, las palabras, hermano. He visto lo que va a pasar y he visto exactamente el cumplimiento de lo que he visto en mis sueños. O en una visión en sueños. Por eso creo, soy muy creyente. Y yo le cuento, hermano, en la iglesia donde yo empecé mi evangelio, desde luego que el Señor me llevó con un propósito ahí. Yo quiero mucho a todo el movimiento bautista, pero yo no soy bautista. Yo soy cristiano, gracias al Señor, y creo en todo lo que tiene que ver con la Biblia, pero respeto mucho la corriente bautista. Muchísimo, muchísimo la respeto, los quiero mucho, hermano. He predicado en muchas iglesias bautistas y respeto el criterio que tienen y la luz que el Señor les dio, pero no comparto en cierto punto la creencia en algunas cosas, pero en otras las comparto muy bien, la creencia de ellos. Así es que no ignoremos que son nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Creamos en lo sobrenatural, en la guianza del Espíritu Santo. Vamos a concluir. Nos acabamos el 27 rapidísimo, ¿verdad? Ni cuenta nos dimos. Pero concluyamos con esto. Mateo 8, 23. Con esto concluimos. ¿Cómo estaban los discípulos, hermano? ¿Cómo estaban los discípulos? Afligidos. Maestro, como muchos. Señor, ¿por qué me has abandonado? Si yo he entregado el diezmo, la ofrenda, he ido a la iglesia, he sido fiel, Señor, en congregarme. ¿Y qué tal si en otras cosas no? ¿Qué tal el respeto, la sujeción? ¿Qué tal el amor a la palabra? ¿Qué tal, hermano, el amar a tu hermano? ¿Qué tal en el aprender a llevarte mejor con tus hermanos en la iglesia? Ahí estaban los discípulos, hermano, igual como muchos a veces. Mire, cuando usted tenga una aflicción, dijérala. Dijérala. Confronte su desierto y el que viene y el que viene. No se quede anclado en Mara, en una amargura total. Recuerde que enseguida de Mara viene un Elim, donde le van a revelar la importancia de echar raíces hacia abajo primero. Antes de crecer hacia arriba, la palmera crece hacia abajo. Y donde le va a ministrar el gobierno de Dios
a través de su palabra con 12 ministraciones, que un día hablaremos de ellas. Un día pronto, hermano. Vea, Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató un euroclidón, ¿verdad? En el mar. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba, ¿qué dice? Relajado, dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos. Ese es el clamor de aquel que no entiende que el Señor va contigo. Ya los que estamos experimentados, hermanos, y cada vez que nos viene algo encima, ya sabemos, ya lo primero que aprendemos a hacer nosotros es a callar, esperar y caminar, aguantando los trancazos. Ya parece uno medio loco, hermanos, así, pero uno sigue caminando. Pues yo digo, si el ministro se parara aquí en el púlpito y le comparte las luchas y sus cargas al pueblo, el pueblo no podría caminar si no camina con las cargas de ellos, menos con las del ministro. ¿Se imagina? ¿A quién cree que ataca primero el enemigo cuando quiere, hermano, debilitar una iglesia? El primer débil es el ministro. Pues yo no comparto la idea de los ministros que vengan aquí: hermanos, por favor oren por mí, porque mire, estoy pasando luchas. No, mejor váyase a orar primero, hombre. Afírmese en la fe. Piense si quiere ser ministro o no, porque el ministro tiene que aprender a ser, como dijo Pablo, el siervo del Señor tiene que ser sufrido en silencio, hermano. Y el pueblo tiene que aprender a sufrir en silencio, esperando ver la manifestación y la mano del Señor, buscando su dirección siempre, no quejándose: Señor, sálvanos, Señor, que perecemos. ¿No se identifica usted por ahí con unas cositas, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud? Aprenda a escuchar a aquellos que Dios ha afligido para darles revelación del futuro, para que aprenda a abrir su oído y su corazón al consejo, para que prevengan las pérdidas. ¿Me está siguiendo? Sálvanos que perecemos. Se les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Cualquiera hubiera dicho: que no mira, Señor, la tormenta. Pero ¿y yo qué pues? ¿No soy más grande que la tormenta que tienes? ¿Ah? ¿Por qué te quejas de la tormenta si yo estoy contigo? ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir desconectado de quien está contigo. Por eso es que sufres más de lo necesario y te afliges más de lo necesario. Pero si aprendieras a confiar que Dios está contigo, aprenderías a caminar y no detenerte. Así se pare contigo el gigante enfrente, no importa que muchos te levanten. ¿No dice la Biblia que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra? Y que ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra del pueblo del Señor. ¿No lo dice la palabra? ¿Dónde están pues las promesas de Dios cuando entras en una aflicción? ¿Se te olvidó la palabra? ¿Se te olvidó que debes de seguir conectado? Y que el enemigo va a vivir toda la vida sin tomar vacaciones, tratando de debilitarte en la fe para hacerte caudicar y que mueras en el desierto. Porque tú ni siquiera, mira, hermano, un creyente que ya es creyente verdadero, que ha nacido de nuevo, cuando se debilita en la fe y pierde el amor al Señor y quiere vivir como mundano, ni es feliz como mundano, ni tampoco como cristiano. Allá está con sus amigos o con sus amigas en el mundo, tratando de imitarlos, y hay algo en el corazón que ya no los deja. Y hacen lo que hacen los demás, pero no se sienten contentos, se sienten señalados, insatisfechos. Dicen: no estará alguien que me está viendo aquí, pero esto no es lo mío. Y está ahí oyendo groserías y todas esas cochinadas y porquerías que hace la gente, hermano. Y ahí está en medio la persona, pero en el corazón no está ahí. Se acuerda de la iglesia. De repente el Espíritu de Dios le manda un corito: fluye, Espíritu, fluye. Ahí no, ni cómo decirle: Señor, reprenda al diablo. Es que el Señor es tremendo, hermano.
Y luego se viene a la iglesia y no se quiere conectar con el Señor, pensando en que puede vivir como mundano cuando ya no puede. Por eso Israel anhelaba los ajos y los pepinos. Pero mire, ninguno regresó a Egipto. Grábese bien. Ninguno regresó a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les cerró el mar, la salida de Egipto. ¿Sabe dónde quedaron tendidos los insatisfechos? Que menospreciaron el ministerio de Moisés, de Aarón, que se rebelaron. ¿Sabe dónde quedaron tendidos? En medio de desiertos. Los que cuando el Señor por 40 años les hizo descender pan de ángeles del cielo, ¿sabe dónde quedaron tendidos? En el desierto. Hasta que se cumplieron 40 años, día o año por día, de los que fueron de los días que fueron a visitar Canaán o inspeccionar. Por el pecado que cometieron, el Señor los castigó a ser errantes en el desierto 40 años, año por día. Cuando se cumplen, ya la generación, dice la Biblia, que había salido de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, fueron los que entraron a poseer la tierra de Canaán. Por eso es importante entender las figuras, que no es el viejo que sale de Egipto el que va a poseer las promesas de la tierra donde fluye leche y miel. Es la nueva criatura que nace en medio de aflicciones desérticas y grandes batallas. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Amén. Por eso no te preocupes por las aflicciones, porque el Señor está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición. Gloria a Cristo Jesús. Qué lindo, hermano, el poder de Dios, ¿verdad? Lindo. Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Te lo doy por testimonio. Cuántas aflicciones me ha prevenido el Señor. Cuántas luchas he tenido que pasar. Cuánto dolor a veces que me ha formado, me ha enseñado. Cuántas situaciones que hemos tenido que atravesar durante años. Cuántas acusaciones, cuántos señalamientos, cuántas difamaciones. No las he contado porque perdí ya la cuenta, hermano. Pero de ninguna de ellas me he preocupado, porque yo sé a quién sirvo. Yo sé que Él mandará a su ángel a defenderme y a pelear. No he movido un dedo para defenderme, pero he visto como aquellos que se han levantado, hermano, Dios los ha tratado, porque Dios no va a permitir que se levanten contra de ti sin que sufran las consecuencias. Te lo digo de antemano, yo sí creo lo que dijo David a Samuel: líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Yo quiero decirte que tú eres un ungido del Señor. No solamente los ministros somos ungidos, también tú eres un ungido. Has sido ungido con el Espíritu Santo del Señor. Y las aflicciones que el Señor permita que entres, las aflicciones, hermano, que el enemigo quiera provocar, siempre van a tener un propósito. Guárdate de las que tú te metes. No te metas en cosas innecesarias. Evita el dolor y aprende a escuchar la guianza. Aprende a buscar la guianza y escuchar el consejo a tiempo, para que no tengas que padecer tanto tiempo. Israel pudo llegar en 11 días a la tierra prometida, pero tuvo que atravesar por sufrimiento de depuración, porque necesitaba 40 años en el desierto. 40 años. Y entonces entraron y poseyeron la tierra que el Señor les había prometido, aunque tuvieron que vencer gigantes. ¿Quién te ha dicho que el enemigo no va a pelear para que no alcance las promesas? Claro, el enemigo se va a levantar, va a activar a sus Goliats, va a activar un ejército de Goliats, los hijos de Anac, que habitan, que han posesionado la riqueza y la bendición de mucho pueblo. No van a querer que tú coseches, pero el Señor te ha dicho que tú eres su hijo, tú eres su hija, y debes de aprender a buscar a Dios en medio de aflicciones, luchas y pruebas. Busca al Señor. Cuando estés afligido, no abandones el barco. No abandones el barco. Espera que el Señor te hable.
para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Y es posible que ya te haya hablado más de alguna vez y no le hayas escuchado, porque hay necedad que tienes que quitar de tu vida, de tu corazón. Orgullo, soberbia, qué sé yo. Puede que tengas un corazón rebelde para con el Señor, pero el Señor, hermano, mandará su palabra a tiempo, y aún a través de ministros como Pablo te hablará y te dirá lo que tienes que hacer. Hombres que tienen revelación del cielo. Levante sus manos al cielo, déjeme orar por usted. Padre, en esta tarde oro por aquellos afligidos. Oro por la aflicción de los justos, Señor, que provoca crecimiento de fe, que provoca acercamiento, Señor, a tu palabra, a tus caminos, Dios eterno. Oro, Padre celestial, por aquellos que en medio de luchas y pruebas han aprendido a permanecer. Pero también oro por aquellos que no habían entendido que no tienen que abandonar barcos, que no tienen que separarse de ti. Oro por aquellos que posiblemente vino el primer consejo y no lo escucharon y sufrieron pérdidas. Vino el segundo, tampoco, y siguieron sufriendo pérdidas. Vino el tercero y también sufrieron pérdidas, Señor. Y hoy están arriesgando su vida espiritual. Oro, Dios, para que tú puedas circuncidar no solamente el oído, sino también el corazón, para que se vuelva sensible y pueda escuchar el consejo y atender a la dirección de tu Espíritu Santo a tiempo. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos familias enteras. No permitas que se destruyan barcas. No permitas que haya pérdidas, Señor. Que la vida espiritual de tu pueblo se reconecte y se levante, y sean vigorizados y tonificados con la ayuda del cielo. En el nombre de Jesús, en esta hora, delante de ti, Señor, está ministerio levantando la cosecha. Y aquellos que nos siguen, aquellos, Señor, que entenderán esta palabra, oro para que tú puedas levantarles. Quita toda cadena, toda ceguera, toda rebelión, toda insensibilidad, toda incertidumbre, y habla, manda tu palabra a tiempo, Señor, y sálvalos, así como a tus discípulos los salvaste, parando el tiempo, frenando el tiempo, para que tu pueblo sepa que tú eres el Dios que tiene autoridad aún de parar los vientos y le obedezcan. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias. Dígale gracias. Yo recibo. Dígale, yo recibo la fuerza. Yo recibo la victoria. Yo recibo la palabra. Yo recibo la respuesta. Yo la recibo, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora.